Hola a todos. En el vídeo de hoy os voy a explicar un poquito sobre cómo me he preparado los casos prácticos para la oposición de maestra de inglés. Un poco pues cómo los he preparado, cómo los he estudiado, los he repasado. Bueno, este librito os lo voy a enseñar al final porque fue de la última fase, ya el último mes de estudio cuando lo hice. Y antes de empezar a comentaros lo de cómo los empecé a plantear y a estudiar, os quería enseñar la rúbrica bueno, los criterios de valoración de las pruebas de la fase de oposición. Esta es la que ya era de mi convocatoria, pero antes de tenerla me fijé en la de la convocatoria anterior. Es importante que sepamos en todo momento qué es lo que nos piden en un caso práctico, o sea, qué quieren que tengamos cuando lo desarrollemos en el examen, qué apartados deben aparecer. Entonces yo me basé en esta rúbrica, en estos criterios para poder hacer los míos. Bueno, estos son también tema teórico, de lo que es la parte de la programación. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos que hacer referencia a referencias legales, normativas, científicos, pedagógicos, psicológicos. Entonces, claro, yo en base a esto dije, vale, pues yo tengo que tener, pues en mis casos prácticos tienen que tener estas referencias legales, fundamento y bibliográficas. Y entonces, bueno, yo puse aquí que por lo menos 3 en cada apartado. Este tendría 0,50 puntos. 1,5 puntos sería la resolución técnica del supuesto práctico, pues qué metodología usar, incluir la atención a la diversidad y a la evaluación. Entonces, a la hora de desarrollar y redactar un caso práctico, yo tenía en cuenta estos 3 apartados, porque luego sabía que eran, pues que mi tribunal pondría el tic si yo menciono metodología, si menciono la atención y evaluación. Otra cosa ya, la calidad del texto que vaya a poner, pero por lo menos el TIC lo tendría asegurado. Entonces, bueno, aquí puse ejemplos, cómo sería metodología, cómo hago los agrupamientos, espacios, participación de estudiantes, de los alumnos, el uso de ICT tools, TICs, bueno, atención a la diversidad, pues las medidas ordinarias, reinforcements, pues refuerzo, o specific measures, bueno, coordination meetings, bla, 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 incluir todo eso. Luego, inserción en la organización del centro, quiere decir cómo lo he relacionado yo con los documentos del colegio, ¿no? Pues esto sería un punto. Documentos institucionales, los órganos de gobierno, planes y programas institucionales, pues la PE, PGA. Bueno, aquí yo hacía como mi esquema de qué cosas podría y tenía que incluir. Y bueno, y luego el apartado 4, dominio de la lengua. Claro, al ser pues en inglés, pues aquí sí que era un punto, mi dominio del idioma de inglés, cómo lo he desarrollado, pronunciación, fluidez. Bueno, esto sería ya a la hora de leerlo. Pronunciación, fluidez, riqueza léxica, corrección gramatical y sintáctica. Para mí era muy importante. Yo, bueno, en este apartado por lo menos yo sabía que el punto lo tenía asegurado. Y la exposición, claro, a la hora de leerlo, la claridad, precisión, coherencia, expresión. Esto es todo también muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, a la hora de redactar, desarrollar los casos prácticos, tenéis que mirar la convocatoria de vuestra comunidad autónoma y ver qué criterios son los que valoran. Bueno, dicho esto, os voy a enseñar aquí, estos son todos los casos prácticos que yo fui haciendo desde septiembre a mayo. En total, bueno, este era el case number 1, case number 2, 3, los iban numerando 4, 5, bueno, hasta, si no recuerdo mal, tenía hasta, sí, hasta 28. ¿Vale? Bueno, los temas.
Los temas de los casos prácticos. Yo la verdad empecé a hacer como lluvia de ideas aquí en este borrador pues ponía sobre metodologías, multiple intelligences, drama activities, special needs, reading plan, feminism, for example, phonics. Bueno, son ideas que yo fui cogiendo de años anteriores o bueno, casos prácticos que he ido encontrando en la red, pues que entonces iba haciendo como un índice. Bueno, pues por ejemplo, Health Day, un día de celebración del Health Day en el colegio. Este era sobre integration. Este era sobre high intellectual capacities. Otro study case era sobre bullying. Otro sería about reading, the reading plan, por ejemplo. Otro sería how would you act as student? No, on students who are not interested in learning English. Bueno, pues eso, un caso práctico sobre motivation podría ser. Traditional methods versus communicative teaching. Por ejemplo, este sería de algún tema, de los temas que tenemos y podríamos coger de ahí información. Bueno, esto es disruptive behavior. Bueno, tenía aquí puesto sin terminar. Bueno, son muchos ejemplos de casos prácticos. ¿Cómo los planteaba yo? Bueno, los primeros dos, la verdad que los hice a ordenador y luego el resto lo hice todo. Bueno, no, algunos los tengo a ordenador y muchos han sido a mano. Bueno, ¿cómo los planteaba? Pues como los temas. Yo tenía que hacer un índice, ¿vale? Como una tabla de contenidos. Yo primero lo tenía organizado en esta organización. Introducción y contextualization. Luego Study Case Solution, yo lo ponía pues primero la introducción y el contexto, ¿no? Y luego el Study Case Solutions, pues lo mismo, hacía un Theoretical and Legal Framework, lo incluía uno, y aquí Practical Framework, siempre un poco ponía los fundamentos estos, teóricos, lo que ponía aquí, referencias legales, pedagógicas y psicológicas, para mí era como el marco legislativo y legal. Y luego el Practical Framework, que era este apartado, la resolución técnica del supuesto práctico. Entonces, por ejemplo, y luego conclusión y referencias, ¿vale? Luego, sí que es verdad que luego lo fui haciendo como más desarrollado. Introduction, Theoretical Framework, Practical Solution of the case. Entonces ponía ya la contextualización, didactic proposal, methodology, attention to diversity, evaluation, legislation and official school documents, and references, que eran bibliography and bibliography. Bueno, lo que os contaba sobre el índice o el Table of Contents lo fui un poco desarrollando. Pues este fue el primer caso que hice. Entonces, claro, el índice pues lo había hecho de esta forma, pero luego lo volví a cambiar y bueno, pues aquí puse lo de Official School Documents not so explicit, better integrated in the solution. Entonces, bueno, luego pensé, no debería tener un apartado, sino que y yo tengo que mencionarlo y integrarlo, tanto la legislación y los documentos, pues integrarlo en la solución del caso práctico.